Sí, y me gusta esto porque vamos a contar la historia de la mojigata y yo le diría a Ramiro, a Nacho o a Inés que se metan como si la conocieran la historia de la mojigata, no tengan miedo. Es bastante curioso eso porque yo hoy voy a proponer hablar de la mojigata y alguno preguntará también con mucho tino, bueno, ¿hablan ahora porque vuelven al carnaval? ¿O hablan porque el columnista cree que hablando de una murga con integrantes más o menos de mi edad volverá a esa adolescencia de principio de siglo? ¿O vamos a hablar solo porque están algunos integrantes en el estudio? Y bueno, algo de las primeras dos opciones hay y mucho de la tercera. ¿Qué vamos a hablar? ¿De los saltimbanqui hoy? ¿Qué se cree que somos? ¿Sociópatas? ¿Cómo vamos a invitar a la gente a mojigata y hablar de otra murga? Así que la mojigata como cosa y como símbolo, que así se llama esta columna. Y mamita, qué cosa con la mojigata. Hoy leí hasta una tesis de la Universidad de La Plata sobre la mojigata 2017, y ahí citaba a Baise, que allá por el 92 decía que se vendrían tiempos donde la murga sería algo así como llamada murga posmoderna, y acá es lo que decía Baise, propondría una síntesis de lo arcaico y lo moderno a través de una renovación de la tradición. Y ahí yo creo que está uno de los aspectos más valiosos de la mojigata, que es renovar la tradición. Porque, a mi entender, rompieron el canon murguero y fueron tan exitosos en eso, que ahora el canon murguero se parece mucho más a lo que ellos propusieron toda la vida que a lo que era antes de la mojigata. Ahora bien, lo que he redescubierto al volver a escuchar todos sus espectáculos, y tengo que agradecer a quien se haya encargado de subirlos uno por uno todos los años a Spotify y a YouTube, porque es una maravilla, es que esa rotura de canon fue gradual, porque tuvieron un ingreso al carnaval respetando muchísimo las estructuras clásicas. Por ejemplo, y vamos a escuchar, la presentación de la mojigata, la primera de todas las presentaciones en la historia de la mojigata en el Carnaval Mayor. Volvió para quedarse, quebró el silencio en mil pedazos, desgarrando la noche, espantó tu frío con sus abrazos. Volvió para quedarse, trajo un silbido, un batir de alas. ¿Quién sabe si al oír hoy su pregón podrá reír o llorar? Ahí teníamos una clarinada de toda la vida, de una murga, una clarinada clásica. Y más allá de esa cuestión filosófica de una murga que ahí se volvió y que nunca había llegado al Carnaval Mayor, es una presenta clásica. Y el 2002 mantiene esa estructura clásica, pero ya con otro contenido, ya más pesadito, más de crítica. Decían por ahí, ya no fueron golondrinas ni llovían serpentinas, disfrutan del placer de ser gente común que se pone a cantar sin tener que dar la prueba de su vida. Eso era un solo de Darío Prieto en ese momento. Y una presenta que además cerraba diciendo mentime carnaval. O sea, ya era toda una declaración de intenciones en el 2002. Y en el 2003 ya empiezan a romper estructuras con una intro antes de la presenta, una intro un poco convencional. Y en el 2004 se derrumbaron las estructuras como rascacielos que se hunde en Miami. Y escuchemos cómo arrancaba la mojigata 2004. ¡Dale! ¡Actitud! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos dejamos jugar, carajo. ¿Somos una murga o qué somos? Murga, murga. Vamos, actitud. La luna de marzo y de febrero es la misma luna, pero a veces no la vemos porque está del otro lado del hemisferio y es bien redonda, como una novia que yo tenía. Te digo que está enano, te digo que está enano. ¡Cállate! ¿Ya empezaste las clases? ¡Cállate! ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Seguimos! Con la misma actitud de la luna, por favor. La luna, la luna, la luna. Qué cambio de frente ahí, ¿eh? De esa poesía clásica inicial a un arranque totalmente distinto, ¿no, Felipe? Totalmente. Y a partir de ahí me parece que no hubo más presentas clásicas de la mojigata. Y si
dividimos la historia de la mojigata en 3 periodos por una cuestión nada más que temporal, desde el 2001 hasta el 2006, que son años que salen ininterrumpidamente, que además el 2006 es un año que a mí particularmente me impactó mucho porque fue una murga que se fue, era una murga que se iba y no prometía volver en la retirada. Una retirada que decía qué hacer cuando te venden miedo por respeto. Se preguntaban la retirada y no prometieron volver y no volvieron en el 2007. Y podemos establecer esa segunda etapa de la vida de la mojigata entre el 2008 y el 2012, donde para mí meten los 2 mejores años de su historia, que son el 2008 y el 2010, y a saber el 2025, y creo el 2010 estoy parado en esta pelea, el mejor libreto de la historia de una murga en carnaval, y además ese 2010, que sostengo que es el mejor libreto de la historia de una murga en carnaval, además era la murga con más artiguismo en sangre, incluso, y vamos a recordarlo, con una sobredosis de artiguismo. Siguiente. Espera un poquito, Flaco. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Te estás inhalando Artigas? ¿Qué no quedamos cada uno lo metió donde quería, papá? ¿Qué no? No seas malo, ¿cómo te va a inhalar al próximo muchacho? Te va a dar algo, va a tener sobredosis Artigas, vómito, taquicardia, mareo, algo te va a dar, vos. Que sos médico, ahora ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Me da una sensación de libertad que no te puedo explicar. Mira los glóbulos rojos cómo se alinean con los andengues cabalgando hacia la patria gaucha. ¿Qué me va a dar? Me dan ganas así cosas importantes y no se compara, pero con nada podemos esperar, sino de nosotros mismos, la mierda. Sepa que los más infelices serán los más privilegiados, sean los orientales, tan ilustrados como valientes. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Para mí no hay nada más sagrado que la voluntad de los pueblos. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabajos institucionales que aseguren inviolable la soberanía de los ¡Vamos, Silver! ¡Ay, un caballo! ¡Vamos! ¡Ay, que ya está esto! ¡Vamos, Silver, mijo! ¡Ya está! ¡No seas malo! Fue el prócer al chiquito, me diste el gusto nomás, no seas malo, rajeta. ¿Te tomaste los 3 gramos de Artigas que eran para toda la vida todos juntos, loco? No seas malo, veníamos como para ganar el premio Ramírez con el Silver, vos. Pero no podés exagerar con eso, vos. Pero estás mala, ¡No, sacá ese bicho acá! ¡Fuera! A caballo el prócer no se le miran los dientes, carajo. ¡Fuera! Ni vencedores ni venceridos. Escuchame una cosa. Va a ir para el Paraguay que agarro los accesos, agarro por Blandén, que derecho viejo nomás. ¡Vamos! Ese año, Felipe, estábamos escuchando el cuplé de las cenizas de Artigas, pero había digamos, una temática muy fuerte que era el tema de la minoridad, el cuplé de los niños y los menores también, ¿no? Como, digamos, un poco de contexto de lo que fue ese juicio que vos decías del valor del libreto de la mojigata, ¿no? Sí, y se repiten en ese 2010, aparecen temáticas que han estado a lo largo de toda la historia de la mojigata, como hablar de los niños, va a estar en el 2025 con los Paw Patrol, niño o menor, y bueno, y la historia del escribano del Moncho en ese año es redondito. Si no lo escucharon, vayan corriendo. Y si nos metemos en la tercera etapa, que la podemos ubicar los últimos años que salió la mojigata, que es del 2017 al 2020, que seguramente sea la etapa con mayor crítica a la izquierda. Por ejemplo, en el 2017 tiraron hacia la carrera, fueron por un hombre nuevo y lo que consiguieron fue un nuevo inversor. Y en el 2018 cantaban 33 revoluciones por segundo. Esta es mi revolución, votar lo mismo, pero descontento. Pero voy a traer algo que sucedió en el año 2019, año de elecciones, que le pegan un palazo a un candidato que no dirán el nombre ellos y nosotros tampoco, pero como pista diremos que usaron una melodía de Jorge Drexler que solo, casualmente, se llama Pongamos Cablo de Martínez. En estas prosas más comunes que corrientes, que no pretenden señalar a un compañero para no herir ninguna sensibilidad. Pongamos que hablo de Te quiero mucho menos de lo que lo cuento. Te veo mucho más de lo que yo quisiera. Estás ahí por el sistema electoral y no porque hayas infectado la caldera. Un candidato no es para lo que está pensado. Aquel proverbio es al revés de lo que era. Es más sencillo, no se arrimes el pescado, porque pescar no va a llevar la vida entera. Y aunque sabemos todo es politiquería, hasta un cuplé de alguna murga intrascendente me da con que te vengan ganas de nadar, calibrando la corriente.
justicia y verdades absolutas. No esperes nunca alumbrar la oscuridad, ni un final de la gran puta. 2019. Sí, y para ir redondeando esta columna, decíamos que son varias temáticas que están presentes en toda la historia de la murga, la educación, las políticas culturales, la uruguayés, y entre esas también está esa incomodidad o contradicción de ser parte de un concurso y criticarlo a la vez, algo así como cuestionar su propia existencia, nuestra propia existencia, como público y como uruguayos, y todo el tiempo poniendo en tensión nuestra percepción del mundo. Yo creo que si Nietzsche hubiera nacido en Brazo Oriental, era sobreprimo en La Mojigata, no debe haber murga más nihilista que La Mojigata, y este último audio que voy a pasar tiene pasajes de La Murga en el 2003, de La Murga en el 2009 y de La Murga en el 2020. Vean la línea editorial de La Mojigata, cómo se ha mantenido a lo largo de los años. Devolverle al barrio toda serpentina, archivada en carnavales de oficina, contratar bufones que hagan tu febrero, también puede ser poco carnavalero. El tiempo pasa, nos vamos oyendo murga, perdiendo así la frescura y la desfachatez del murga joven. Y en cada paso que damos sentimos que la cagamos, alejándonos de esa cantera inagotable que repetimos murga joven. A todo decimos que sí, a nada decimos que no, que desastre. Que poco poder de autocrítica, crítica es lo que nos falta en este instante. ¡Qué desastre! Para apuntarle primero, esto es trabajo y también es algo más para quien no está solo para el dinero. Perdone usted, compañero, ya le vamos contestando. Esta murga está pensando, lo de mandarse a mudar suena lindo de preparar. Lo estamos considerando. Bla 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 bla. Hay que imaginar, digamos, que cada uno de estos espectáculos es hijo de su tiempo, ¿no? Pero, como decía Felipe al inicio, la línea un poco del enfoque es como un ADN de la murga que está presente en cada una de esas partes, ¿no? Sí, y yo creo que en el fondo de todo, la cuestión es cómo concebimos la historia. Hasta esto es filosófico. Si uno piensa que la historia es una acumulación de experiencia, como aquello de si he visto más lejos es porque me he parado en hombros de gigantes, o si más bien la historia son episodios que la fracturan, esa acumulación, que transgreden el género, para que luego se reconfigure. Y yo creo que La Mojigata es una murga que fractura la historia de Jernós, que la fracturó y la transformó para siempre. Y otro día, si quieren, nos sentamos en una mesa en el Pontevecchio, cuando vuelven, en el Pontevecchio de Abu Dhabi, si vienen para acá, para conversar cuántos ejemplos más hay de murgas que hayan fracturado el género. Para mí no son muchos los que se sientan en esa mesa del Ponte. Entonces, eso creo que es sobre todo el valor artístico y la transformación que ha hecho del género la murga, la mojigata, como veíamos, entrando el carnaval, manteniendo esa estructura tradicional para romperla en mil pedazos y pasando un periodo donde, obviamente, la hegemonía, quienes mantenían la murga tradicional, primero miraron de costado, buscaron la expulsión, todo eso es muy humano, el que viene a patear el tablero no se lo mira bien, para después darse cuenta de que si no asimilaban esa manera, se iba a quedar por fuera mucha gente, y creo yo que ahora el género lo ha asimilado hace mucho tiempo, y han logrado cambiarlo para siempre. Ahora, si lo van a seguir fracturando, ya depende de ustedes, muchachos, ya no me meto en eso, pero bueno, este fue mi repaso de toda la historia de la mojigata de los espectáculos del 2001 hasta el 2025. ¿Lo van a seguir fracturando?
No, en primer lugar, muchísimas gracias a Felipe, porque está buenazo siempre cuando te ven así, primero por el trabajo, así, es tremendamente emocionante, así como ver eso en estos minutos, ¿no? Tanto tiempo y tantas cosas de diferentes lugares, de mi parte, así, y supongo que de toda la barra, tremenda emoción, así, me generó, así que el agradecimiento, Felipe, si seguís por ahí. Sí, claro, no, por favor, yo el agradecido soy yo. Yo, Nacho, te cuento en realidad, necesito buscar excusas para sustentar mis cuelgues. Entonces yo tenía ganas de volver a escuchar todos los espectáculos de la Mojigata y mi excusa fue que tenía que hacer una columna. Espectacular, espectacular. Muchas gracias a vos. No, por favor. No, bueno, yo qué sé. No están las manos de que escriben, pero no están las manos de ver cómo lo recibe el público también. O sea, claro, hay una cuestión que es ajena el efecto, ¿no? Hay de todo. Lo que pasa es que hay de todo también, ¿viste? Por ejemplo, no por evadir la pregunta, porque en realidad, sinceramente, yo no tengo muy claro eso de lo que dice Felipe, los primeros años, o sea, claro, él toma el primer año de carnaval oficial. Claro. Pero los 2 primeros años de Murga Joven, la Mojigata, dentro de la que era, recién arrancaba el encuentro de Murga Joven, era una murga, o sea, clásica, o sea, por llamarla, porque capaz que eran 7, 8 murgas, y nosotros eso, teníamos, bueno, estaba Darío, Nando, Amarí, gente que, o sea, se componía la murga por gente que no tenía ni idea de lo que era una murga, y una mitad que capaz que veníamos desde niños mismos mirando el carnaval y queriendo hacer murga. Entonces, si vos agarrás los 2 primeros años, dentro de lo que era ese encuentro de Murga Joven, las puntas recontra clásicas, las clarinadas eternas, ya lo que tocábamos de alguna manera era lo más parecido que podíamos, ¿no? pero bueno, los trajes, todo, ¿no? La retirada, la emoción, canción final, todos los chiches que vos quisieras en esos 2 primeros años de Murga Joven. Entonces, claro, eso de romper se dio después, y un poco porque nos pasó eso también, sentimos como que, o sea, fue como parte de la coyuntura, ¿no? No fue tipo como una cosa de vamos a romper el género, sino fue de amoldarlo a nuestras necesidades artísticas también, ¿no? Desde ese lugar, y también, bueno, eso, como buscar nuestra propia forma de decir. Y también porque, bueno, un poco lo que dice Felipe, sentimos cierta hostilidad en el ambiente carnavalero, si bien sentimos tremendo así, mucha gente nos recibió con los brazos abiertos y pasamos divino los 2 primeros años, pero desde el lugar así como más oficial del carnaval, sentimos como varios planchazos que no tienen que ver solo con el concurso, ¿no? Ahí va, entonces, sí, dale. No, porque muchas veces uno pareciera que lo que sucede en el circuito del Teatro Verano es como la generalidad del carnaval. Y uno imagina que muchas veces esa repercusión de cuando alguien desestabiliza porque se lo propone o porque sucede, digamos, es lo que sucede cuando la murga está cantando en Flor de Maroña, en el Paso de la Arena, y a mí me parece que lo que sucede fuera de ese micromundo tan alucinante y tan despreciable muchas veces que convive en el Teatro Verano, es como que es una ley. Y a mí me parece que fuera de eso pasan cosas que los carnavaleros, y me incluyo, de los cuales tenemos una gran ignorancia, porque no podemos poner ese termómetro o analizar un fenómeno en el que no estamos presentes, el que tiene una necesaria menor repercusión, porque los medios no miran eso. Entonces, uno dice, capaz que la parte dolorosa de, bueno, decir, no sé, sentimos esa hostilidad, pero debe haber una parte también buena y muy nutritiva de las cosas que pasan en otro lado. Sí, no, totalmente. En realidad, bueno, esos 2 primeros años fue increíble, porque en realidad tanto nos pasaba eso, ¿no? En los tablados, o sea, la gente le encantaba la murga, porque aparte también veía eso, o sea, que más allá de alguna falencia técnica o de mucha falencia técnica, en realidad la gente se conectaba también con ese grupo de guachos ahí que tampoco éramos tan guachos, pero bueno, éramos jóvenes, y recibía los espectáculos y se reía mucho, entonces también lo agradecía pila, pero en el Teatro Verano también, en esos 2 primeros años, nos iba bien en cuanto a comunicación con la gente, incluso también con parte de la prensa y todo.
Lo que sí, claro, empezamos como que sentimos que empezamos, viste, como un poco a molestar, y de alguna manera eso, ¿no? En lo oficial no había no solo el hecho de no pasar a la liguilla, que eso es, viste, que es relativo, pero lo que pasa es que fue durante mucho tiempo y de alguna manera fue ningún tipo de reconocimiento, ¿viste? Como ningún tipo de vamos arriba. Y a veces, bueno, sí. Y también nosotros, bueno, en esa búsqueda también de como buscando como nueva forma de decir o adaptar también el género a nuestra forma de decir, bueno, hizo ese combo que de alguna manera puede haber provocado esa ruptura, que creo que nosotros también caímos en algún momento en romper por romper, y a veces cuando romper por romper también no está bueno tampoco. Mira, me ganaste porque te iba a preguntar cómo se contraataca esa hostilidad en algún punto, ¿no? Es decir, hay algún punto en el que vos decís, bueno, me amigo con eso o me paro enfrente siempre. Bueno, la Mojigata yo creo que, digamos, siempre contraatacó eso, ¿no? Con espectáculo que, bueno, fueron sumando aditamentos, pero nunca se amigó con esa parte, digamos, más de las lógicas. Sí, en ese punto yo creo que estamos, no sé, ustedes pueden decir. Pues yo me perdón que hablen, porque yo. No, por favor, es un privilegio escuchar esto, porque realmente, o sea, vos, Nacho, tenés como la trazabilidad también de todo este proceso. Claro. Y para mí es un placer escucharte. Sí, para que estábamos. Porque a ver. Romper por romper. Romper por romper. No, claro, en realidad hay un punto que sí, que también eso, por lo menos nos sigue gustando la misma, eso que decía Ramiro, ¿no? La misma forma o el mismo encare de hacer murga. Obviamente también vas aprendiendo, y ahí está la cuestión de no ponerse el balde y no ponerse necio, decir, esto es la Mojigata y tiene que ser esto todo el tiempo, porque justamente me parece que esas cosas que por lo menos lo más rico que tuvo la murga en cuanto artísticamente salieron de eso, de no ponerse un balde y decir, nosotros no podemos hacer estas cosas, ¿no? Entonces, estamos en ese sentido, creo que estamos parados en el mismo lugar, ¿no? De decir, bueno, ¿no? De aprender, de tomar herramientas. Yo qué sé, a mí me pasó en estos años que no estuvimos saliendo, estuve mirando pila de murga, y eso, y de aprender, o no sé si aprender, pero sí de valorar cosas desde la nueva milonga hasta, digo, porque son dos murgas que nombramos en el espectáculo, hasta mi vieja mula, o valorar cosas de las murgas, viste, de gente grande, y de los asaltantes, yo qué sé. Y bueno, me parece que eso es lo que se mantiene desde ese momento, ¿no? Porque en realidad sí estábamos rompiendo el género poner en ese momento, o capaz que sin darnos cuenta, o a veces adrede, pero siempre hubo, o sea, una barra dentro de la murga que era muy murguera, y que íbamos o sea, nosotros íbamos a los ensayos de las murgas juntos, íbamos a ver la última murga del Teatro Verano. Me acuerdo de ir con Nando a ver la última murga, de ver a la Reina de la Teja, ponerle que en ese momento capaz que no era la murga que viste que nos más identificada con la Mojigata, pero de ir y emocionarnos con una retirada de la Reina de no sé, 2000, 2001, ponerle por ahí, nada, ese tipo de cosas. Así que en parte sí, pero no. Felipe, dale. Quería hacer un par de apuntes. Uno es que recordar que en el 2002 fue la juntada de firma de los abonados por el no pasaje de la Mojigata a la liguilla, hablando de ese ambiente del Teatro Verano, que es la única vez que pasó que en la historia del carnaval que juntaran firmas porque una murga no había pasado la liguilla, y lo que decía Nacho en ese momento, considerado para el público uno de los mejores libretos, no apareció ternado ni en cuplé ni en letras, en murgas. Y lo otro que quería decir es que en eso de cambiar y de romper por romper, en la última etapa de la Mojigata hay algo que no había sucedido en las anteriores, que es esa comunicación con el público, ese jugar por jugar, que incluso lo podría asemejar mucho más a la BCG. Se cortó ahí. Del espectáculo, de bajar a la platea, de armar alguna coreografía, y eso, ahí nos colgamos. ¿Ahí volvimos? Sí, ahora estamos. Ahí volvimos. Ahora sí. Te decía que mismo en esa búsqueda también la Mojigata se ha transformado, porque la Mojigata de esta última etapa tiene esa cuestión de bajar a la platea, decía, de interactuar con el público, de hacerlo mucho más lúdico, de jugar por jugar, que en otras etapas de la Mojigata no estaba. Sí. Bueno, eso ahí va también, en la vuelta, ¿viste? Del 2017, veíamos eso, como ya había como ahí sí, ¿viste? Como una especie de divorcio que no lo veíamos solo para las murgas como nosotros, sino que yo también lo vi saliendo en la contramano y viviendo otras murgas
que me daba la sensación de que en muchos tablados era como que se cumplía con una, ¿viste? Pero esto sin caerle a nadie en realidad, ¿no? Era una cosa que se había dado como un fenómeno que había empezado a pasar en el carnaval de que bueno, que se ocupaba un lugar ahí, ¿viste? En los tablados, sobre todo en los tablados municipales. Digo esto porque son los que están capaz en barrios menos céntricos, y era como eso, como que la gente no disfrutaba de las murgas, y en parte yo por lo menos lo sentía y lo sentíamos en ese momento de que bueno, que era una poco responsabilidad de las murgas, ¿no? Y que había como un discurso, ¿viste? Interno dentro del carnaval, bueno, acá no nos entienden, y era decir, pará, que no te entienden, ¿no? Incluso a veces hasta discusiones internas también nuestras. Entonces, como que también como esa búsqueda de eso, de tratar de comunicarse desde otro lugar en todos los tablados en realidad. Y bueno, y eso ahí sí, o sea, eso ahí sí no inventamos nada, ni rompimos nada, ¿no? Agarramos un formato que era pura y exclusivamente de la BCG y que estuvo, y la verdad que estuvo buenazo. Incluso era la idea también de tener un pasaje este año, pero finalmente no se dio. Y bueno, y ahí también te das cuenta cómo podés también comunicar desde otro lado. A ver, esto no quiere decir hacer algo para que el otro te entienda, pero sí también entendiendo de que el carnaval, o sea, que vos vas a salir a comunicarte con la mayoría de las personas que van al tablado, ¿no? Y a veces terminás enroscado, como también hemos terminado enroscado como en la cuestión esa, ¿no? Del circuito carnavalero y cuestionando no sé qué, y en definitiva vos mismo, por cuestionar eso, terminás haciendo lo mismo. Voy a hacerles una pregunta pura y dura, carnavalera, más allá de que sabemos que la parte concursera no necesariamente... Estamos para ganar. No, ¿sabes por qué lo decía? Porque hay cosas que de repente están ponderadas más o menos en el concurso y que la vivencia del que está dentro es totalmente distinta, porque hay un proceso detrás, porque hay discusiones, porque hay un montón de formas que hacen que le ponen fuego a esa olla, ¿no? La pregunta es un poco un gran lugar común, pero me gustaría saber, digamos, ese top 3 de espectáculos, y lo hago porque, bueno, Felipe hacía un repaso siguiendo una línea cronológica, identificando distintos momentos, pero me gustaría también un poco ver ustedes desde dentro. Yo creo que el 2010 es algo que en el universo carnavalero no está en discusión, pero capaz que es algo que salió de repente más simple o más rápido, y capaz que puede no estar en el que lo ve de adentro o en el que pertenece, ¿no?, a esta historia. Digo, en el caso de Nacho como componente y libretista histórico y responsable de muchos de esos aspectos, y bueno, en el caso de Inés y de Ramiro como mojigatos de hoy, ¿no?, que también son de hoy artísticamente, pero quizá de siempre en el espíritu, en el ADN, en la comunión con esa forma de hacer, ¿no? A ver quién empieza. Inés. ¿Qué responsabilidad? Yo tengo un amor especial con el 2006. Los cigarros, arrancaban con el abuelo. Arrancaban con lo de, sí. claro, Sí. Con los jingles. Ese, igual pondría 2000, número 1, 2010, número 2, 2006 y número 3, no sé. Creo que pueden compartir puesta. 2008 y 2005 los comparto ahí. Ahí va, 2005 el Inti Sol, 2008 las instituciones. Exacto. Sí. Ahí está. Bueno, Ramiro. Bien, a mí, parece que en mi caso lo impregno de cuestiones recontra personales que hacen el asunto, claro, la sensibilidad. Capaz que, digamos, yo lo planteé como en años, pero capaz que pueden ser momentos. Bueno, yo voy más por momentos que por años. A mí, por ejemplo, el 2003 lo tengo en el 1, porque fue el año que me vine para Montevideo. Y fue el año que pude ir en la bañadera con la murga. Yo me acuerdo que en esa oportunidad venía a rendir la prueba de ingreso al IPA, me acuerdo. Y me quedé en la casa de Pablito de Rezaba, que era componente de la murga en ese momento. Pablito era libretista de una murga, yo salía de Santa Corambo. Entonces, con Pablito, me iba con él para el club, salían allí en el tanque Sisley, que hoy es Sutel, Miguelete, y ahí recorríamos. Y yo tuve 2 o 3 noches con la moji ahí. Entonces, yo lo que viví desde ese, claro, lo viví como muy también de adentro,
Pero independientemente de eso, el espectáculo para mí fue como muy bueno. Tenían lo de las palabras, ese año tenían lo del patrimonio, estaba buenísimo. Ese año para mí fue por una cuestión personal y además por los contenidos, como están trabajados, para mí están como el top ahí. Después, a mí lo del Inti Sol me gustó mucho también. Y además porque ese año trabajaron con Balvis en la retirada, que estuvo genial esa retirada divina. Y después tengo como 2 momentos que los compartiría ahí, como en otro lugar, que es lo de, que no son en los mismos años, pero lo de los menores, cumpleaños menores, que aparte en ese contexto del país había una discusión muy efervescente en materia política sobre el tema de la minoridad. Estaba gestándose lo que se refrendó después de la ley de la baja de la edad de imputabilidad. Estaban todas las 50 medidas que había propuesto Bordaberry en aquella época. Había toda una discusión que en la academia se había, como se había picado, se desarmó Cocoa, bien en el sentido de discusión social, digamos, con el tema. Ese tema siempre estuvo bueno y sigue siéndolo porque sigue siendo tan vigente, que está salado. Y después lo de con la música de 4 pesos, lo de Esta es mi revolución, que es como, más allá de lo gracioso que es, la forma como lo decían, simbólicamente el decir cómo se nos desgastó las herramientas de revolución, decir que ahora mi revolución es ir con una bolsa a comprar en el supermercado. O sea, esa es mi revolución ahora, porque que desde las izquierdas quedamos tan diezmados algunas veces de los campos de discusión y de batalla, digamos, en el sentido que bueno, le estamos como encontrando significados todo el tiempo, ¿no? Con diferentes ejes, pero me parece que eso está buenísimo porque da cuenta de eso, de la necesidad también, de la inquietud que tienen los movimientos progresistas, que entiendo que la MOSG es una expresión de eso, en reinventarse y encontrar significados nuevos para, bueno, reírse de sí mismo, pero dando cuenta de que algunas veces hay batallas que están ahí que hay que seguir resignificando y bueno, es capaz que a través de una cuestión más ecológica, por ejemplo, uno encuentra un canal de salida, o un tema animalista, bueno, o en fin, como que se va como recapitulando. Entonces, por eso para mí esa parte damos como muy interesante y siempre la tengo como una cosa en la memoria. Bueno, por ahí. Felipe, ¿seguís ahí vos? Yo estoy acá. Bueno, el titular fue lo mejor, 2010, eso no está en discusión, pero quedan 2 lugarcitos ahí en el podio. Sí, yo me voy a ir con lo que se decía en aquel momento, que los años pares eran los años buenos de la Mojigata y los impares ahí. El 2008 a mí es un espectáculo que me puede mucho, sobre todo la presentación de qué es una murga, pluriculturio. Me parece... como para ponerse a discutir de qué es una murga, esa presentación es espectacular. Tiene, anticipándose a muchas cosas actuales, la crisis demográfica con Pablo haciendo de con Jaime Ross, y la crisis de las instituciones. O sea que el 2008 a mí es un espectáculo que me puede mucho. Y después yo creo que me voy a ir con el 2004. El 2004 con el que armaron un lío bárbaro con aquella frase de aunque Cachela nos importa un bledo y nos importa un rábano pepino, para que cante la murga para que recapacite Don Bush. También me pareció, el 2004 también es un año que me puede mucho. Bueno, esa frase fue de las que causó revuelo en ese micromundo, ¿no? Ese personaje de culto que no era, vamos a decir, no era la persona, era el símbolo justamente, lo que representaban un poco, ¿no? Claro, era lo que representaba y también de alguna manera eso, de que desde nuestro lugar era como también haciendo como una especie de autocrítica de que bueno, que éramos unos atrevidos ahí haciendo murga, ¿no? Porque nos importaba pepino un rábano y Cachela un bledo. Y bueno, a partir de ahí también eso, ¿no? Como empezamos con el tire y afloje, ¿no? Como, porque claro, del otro lado venían palos, entonces ya está. Sí, por ahí. Bueno, ¿que mis 3? No. No, en realidad el 2004 Para, porque vos ya habías dicho la primera. No. No, dale. No. Vamos de cero. No, por eso.
pero en realidad, porque no tengo el 2004 seguro lo tengo como. Pero claro, lo que pasa es que es muy difícil también sacarlo de la interna, del momento que estaba pasando, ¿viste? Claro, es que la pregunta, por eso hacíamos la pregunta, porque la mirada de ustedes puede ser totalmente distinta al efecto, a lo que quedó, al sedimento en la historia, o sea, es una mirada propia. A mí me pasaba eso, por ejemplo, con el 2004, que es un año que como que bastante atípico para una murga del repertorio, ¿no? Bueno, ya arrancábamos todo vestido de niños, en el Teatro Verano se abría el telón y se tiraba una pelota, ¿viste? Y éramos todo el tiempo en ese coso, los trajes estaban maravillosos, los había hecho Ivana Rocky. Sí, pero tenían poco vuelo carnavalero, ¿no? Tenía poco vuelo carnavalero, fue una de las críticas cuando empezó, porque la prensa al principio estaba de nuestro lado y después, por esos años ahí empezamos como... nada, para mí estaba, o sea, nada, todo lo que pasaba era como lo que, no sé, como un resumen de lo que de los 2 años anteriores, ¿viste? Una cosa así, y al mismo tiempo hacía reír mucho. Claro. Entonces, eso como que te saca un poco eso de... O sea, yo creo que obviamente, capaz que sí, con un análisis ahí voy a decir, bueno, están rompiendo los códigos de la murga, pero me parece que a la gente del tablado no le importaba nada eso, porque la murga hacía reír mucho desde el arranque que escuchábamos al Nando que iba a dar una clarinada que no existía en realidad, y empezaba a decir divague, la pelota esa que se metía para adentro, después los niños que cada uno empezaba a decir como una realidad medio... y todo un montón de cosas que pasaban. Para mí es como una cosa mejor lograda. Porque otros años capaz que sí, rompimos mucho más, pero para mí nos quedamos como en esa, como una cosa más para un determinado tipo de gente que era más parecida a nosotros, digamos, por llamarlo de alguna manera. Bueno, está de 2004 y bueno, sí, yo que sí, el 2008, sí, y después tengo varios en realidad. Porque a todos los amo y los odio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque siempre está eso de que viste, como que estás como en el proceso de que te quedan cosas afuera, de cosas que no se llegaron a lograr. Entonces... No, ¿sabes por qué te hacía la pregunta? Porque hay cosas que capaz que uno, con los ojos de hoy, dice, no lo hubiera escrito. La otra vuelta, una entrevista de la escena Yamandú, cuando estaba el tema de la travesaña, era otra sensibilidad, era otro momento, y dentro de esa lógica, eso era válido. Sí. Capaz que con los ojos de hoy, con la sensibilidad de hoy, con las capaz que eso no, pero eso no quita que no es una justificación de un arrepentimiento. Claro. Es una cosa que puede generar, por eso lo del odio ahí. Odio es, o sea, el sentido en realidad es joda, no tan así. Pero sí, claro, hay cosas que haces que eso, yo hay cosas que escucho y me da un poquito como de vergüenza, ¿viste? De decir, esto está porque claro, cosas que decís, yo que sé, que después lo ves o no surgían el efecto artístico deseado, o justamente, o se entendían mal, o estaban mal hechas, ¿viste? O sea, mal hechas en el sentido de que también hay muchas cosas que terminas haciendo las apuradas, que a veces parece que le metiste tremendo cabeza y en realidad terminé, ¿no? Clarísimo. Felipe, lo último de allá, ¿te parece? Yo no me queda más nada ya no hay más nada que decir, pena ni gloria. Un abrazo grande, nos vemos la semana que viene. Vamos arriba, Felipe, abrazo grande. Abrazo para